Hay palabras que cargan siglos de misterio y hay doctrinas que nacen para darles sentido. El espiritismo es una de ellas, pero no es, como algunos creen, un culto más ni una superstición disfrazada de fe. Es una ciencia espiritual, una filosofía viva y una llave para comprender la vida después de la muerte. Antes de entrar a fondo en qué es el espiritismo, es importante comprender algo esencial. No tiene una sola cuna. En 1848, en una casa humilde de Hydeville, las hermanas Fox dieron origen al fenómeno público de la comunicación con los espíritus. Pero fue en 1857 cuando Allan Kardec, desde Francia, le dio forma, estructura y sentido a lo que sería llamado la doctrina espírita. De esa fusión nace el espiritismo moderno. Y es esa doctrina la que exploraremos hoy. En este video vamos a descubrir qué es en verdad el espiritismo, cuáles son sus principios, qué enseñan los espíritus, cómo se comunican con el mundo de los vivos y qué caminos abre esta doctrina para el alma humana. Estás en Hermanos de Luz, donde la espiritualidad no es moda ni cliché, sino un compromiso con lo invisible. Suscríbete, abre tu mente y permite que la voz del espíritu también toque tu corazón. Y si deseas explorar una vía espiritual donde el espiritismo se entrelaza con los orishas, los muertos y los cantos de la tierra, te recomendamos una obra imprescindible: El Camino de la Regla de Osha, manual para iniciarse y profundizar. Este libro reúne los fundamentos esenciales del espiritismo cruzado, la regla de Osha y el palo monte, en una guía completa y verificada por verdaderos guardianes de la tradición. Incluye el conocimiento de los orishas principales y secundarios, todas las oraciones necesarias para trabajar con los espíritus, una guía detallada para montar tu bóveda espiritual, canciones sagradas, fundamentos del palo y consejos para una práctica segura y respetuosa. Tanto si eres aleyo como si ya estás iniciado, este manual puede ayudarte a caminar con más luz, más raíz y más conciencia. El espiritismo es, ante todo, una revelación, pero no una revelación mística ni impuesta, sino una revelación progresiva, racional y universal. Allan Kardec lo definió con precisión. El espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia, estudia las leyes que rigen la comunicación entre el mundo visible y el mundo invisible. Como filosofía, ofrece una visión completa del alma, de su destino y de su relación con Dios. No es una religión en el sentido tradicional, no tiene altares, ni templos, ni sacerdotes, pero es profundamente espiritual. Se apoya en verdades fundamentales compartidas por todas las religiones: la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la ley de causa y efecto. Donde otros imponen dogmas, el espiritismo propone reflexión. Donde otros piden fe ciega, él pide estudio y razonamiento. Su punto de partida es claro: los espíritus existen. No son demonios ni fantasmas sin rumbo. Son las almas de aquellos que vivieron antes en la tierra o en otros mundos y que continúan su evolución en el más allá. Y lo más importante, pueden comunicarse con nosotros. Estas comunicaciones no son juegos ni trucos de feria. Son mensajes profundos que ofrecen consuelo, esclarecimiento moral, pruebas de la vida después de la muerte y advertencias para el crecimiento espiritual. Por eso el espiritismo no busca asombrar, busca educar el alma. Los espíritus no están en un lugar lejano ni inaccesible. Están aquí, entre nosotros. Son seres reales, conscientes, que habitan un plano invisible y que pueden, bajo ciertas condiciones, establecer contacto con el mundo físico. Esta comunicación se da a través de personas con una sensibilidad especial, los médiums. Un médium no es un elegido ni un ser superior, es un instrumento, un puente entre los dos mundos. Hay médiums que escriben, otros que oyen, algunos que ven y otros que permiten a los espíritus manifestarse por medio de la palabra o el movimiento. Pero en todos los casos, la mediunidad no es un don para la vanidad, sino una responsabilidad espiritual. Kardec observó estos fenómenos con un rigor que pocos esperaban. No aceptó ciegamente lo que sucedía en las sesiones. Investigó, comparó, descartó fraudes y analizó cada mensaje recibido. Así descubrió que no todos los espíritus son sabios ni elevados. Algunos son burlones, ignorantes o incluso malintencionados. Por eso el espiritismo enseña que no basta con creer en los espíritus. Hay que discernir su naturaleza y su intención. Los buenos espíritus se reconocen por la coherencia, la moral, la humildad y el deseo de ayudar. No se imponen, no hacen milagros, ni prometen favores. Vienen a enseñar, a consolar, a advertir. Los espíritus inferiores, en cambio, se contradicen, se burlan, halagan el ego
o fomentan el miedo. Por eso el estudio es la base del verdadero espiritismo, porque sin estudio se cae en la ilusión o en el engaño. El espiritismo entonces no se apoya en la fe ciega ni en el fanatismo. Se apoya en la experiencia directa, en la observación repetida de los mismos hechos, en la razón y en la moral. Kardec lo dejó claro: si un principio contradice la lógica o la bondad, no proviene de espíritus elevados, y no debe aceptarse. Si los espíritus son las almas de quienes ya vivieron, surge una pregunta inevitable: ¿cuál es el propósito de la vida? El espiritismo responde con una claridad que conmueve: la vida es una escuela y el alma es un viajero eterno. Uno de los pilares esenciales de esta doctrina es la reencarnación. El alma no nace una sola vez, vive muchas vidas, en distintos cuerpos, épocas y condiciones, con el único fin de aprender, de evolucionar, de acercarse cada vez más a la plenitud espiritual. Nadie está condenado eternamente, nadie es privilegiado sin causa. Cada espíritu recoge lo que sembró y enfrenta los desafíos que necesita para crecer. Esta es la ley de causa y efecto, también llamada ley de justicia divina. No castigo, sino aprendizaje. No culpa, sino oportunidad de reparación. Lo que hoy sufrimos puede ser fruto de errores pasados. Lo que hoy construimos con amor será semilla de luz en el futuro. Así, el espiritismo no ofrece salvación inmediata ni condena eterna, sino un camino constante de mejora y responsabilidad. Dios, en esta visión, no es un juez severo ni un ser lejano. Es la inteligencia suprema, el amor perfecto, la fuente de todas las leyes morales del universo. No exige rituales vacíos ni sacrificios externos. Solo nos pide que amemos, que ayudemos, que mejoremos a diario y que respetemos la dignidad de todo ser viviente. Bajo esta luz, el espiritismo nos recuerda que no somos cuerpos con un alma, sino almas con un cuerpo temporal, y que cada encuentro, cada prueba, cada alegría o dolor tiene un sentido dentro del plan mayor que es nuestra evolución. Más allá de los fenómenos y de las pruebas de la vida espiritual, el espiritismo tiene un propósito profundo: transformar moralmente al ser humano, porque de nada sirve hablar con los espíritus si el corazón permanece cerrado al amor y a la verdad. Kardec fue claro: el valor del espiritismo no está en los prodigios, sino en su capacidad de hacernos mejores personas. Por eso su enseñanza moral es esencialmente cristiana, no en el sentido dogmático, sino en la raíz de su mensaje: amar al prójimo, perdonar, practicar la caridad, elevar el pensamiento por encima del orgullo, del odio y del egoísmo. Esta es la ley espiritual más alta. Fuera de la caridad no hay salvación. No se trata de creencias, ni de pertenecer a una religión, ni de cumplir rituales externos. Se trata de lo que haces con tu vida, de cómo tratas a los demás, de cuánto amor siembras en tu camino. El espiritismo no impone ritos, ni dogmas, ni autoridades humanas. No hay templo, no hay jerarquía. Cada persona es responsable de su evolución. Cada conciencia es su propio templo interior. Por eso, un espiritista puede ser también católico, protestante, judío o musulmán, si así lo siente. Porque el espiritismo no exige renuncia, sino coherencia, ética y conciencia. Y es precisamente esta libertad espiritual, esta ausencia de imposición, lo que hace del espiritismo una doctrina abierta, universal y viva. Una luz que no obliga, pero que llama. Una enseñanza que no pretende dominar, sino liberar el alma a través del conocimiento y del amor. El espiritismo no es una moda, ni una superstición reempaquetada. Es una doctrina seria, estructurada y al mismo tiempo profundamente humana. Nos habla del alma, de su origen, de su destino y de su responsabilidad en cada acto de la vida. No basta con saber que los espíritus existen. Hay que entender qué quieren enseñarnos, cómo comunicarnos con ellos de forma segura, cómo discernir su naturaleza y sobre todo cómo aplicar sus enseñanzas para elevar nuestra conciencia. Este video ha sido solo la puerta de entrada. Si esta luz ha tocado algo en ti, si sientes que hay preguntas que aún necesitan respuesta, entonces este camino también te pertenece. Suscríbete al canal, porque en los próximos videos profundizaremos en los tipos de médiums, las manifestaciones espirituales, los peligros del mal uso de la mediumnidad y cómo desarrollar una práctica espiritual seria y protegida. El conocimiento espiritual no se impone, se conquista con estudio, con humildad y con amor por la verdad. La luz que no se comparte se apaga, pero la que se ofrece con fe se multiplica en cada alma. Se despide tu hermano de siempre.